Hemos decidido leer solo poemas inéditos. No se extrañarán ustedes en ver alguna diferencia entre lo que yo leo y algún texto que aparezca detrás, porque, como saben ustedes, los escritores de lo que estamos escribiendo ahora estamos siempre dudosos, casi temblorosos, por no decir asustados. De manera que asumir el reto de leerles a ustedes lo que todavía para mí no está absolutamente terminado es una prueba muy sincera de cariño y de atención hacia ustedes por la amabilidad de estar aquí para oír mis poemas. Tenemos una hora hasta las 2 menos cuarto. El programa, yo voy a intentar leerles durante 20-25 minutos, una cosa así, para que después es el deseo de la organización haya la posibilidad de preguntas y respuestas, ¿verdad? De aclaración de alguna materia, si es que pudiera aclararla, ¿no? De manera que pasamos a... Son libros son poemas de libros diferentes, todos inéditos, claro, pero de libros diferentes que tienen ustedes que asumir que tienen incluso tonos diferentes, ¿no? De lectura. Unos son más pausados, más lentos, más gratificantes para ser escuchados, ¿no? Y otros están en medio de la duda, de la angustia, de una cobertura difícil y no explicada emocionalmente, y por tanto están como en la confusión, como en el hervir humano, y por tanto necesitan una lectura más precipitada, más atolondrada. Incluso verán ustedes en un momento determinado en el que se opone, en este caso no pasión y razón, como es más o menos habitual en mi poesía, sino carne y razón, que cuando se habla de la razón, pues es cuando el texto es más irracional y no hay manera de ordenarlo racionalmente. Y eso intento que eso se traslade naturalmente a la lectura también. De manera que la confusión en algún momento es también parte de la significación del poema. El primer poema dice así: aquella gruta, toda ella, era un chillo de murciélagos y un rumor de incertidumbres y clarividencias. Allá, al fondo, donde más no puedes ir, Platón aparece vuelto de ti. Me dice, sin mirarme, ¿cómo, siendo tan grande y tan vario el mundo del que llegas, tus ideas son tan vanas, tan esquilmas, tan de cortina y cartón? Le contesté, es que no sabes de dónde vengo. Mi crianza y mi niñez, mi poquedad, mi indigencia. ¿No sabes que cuando la vida empujaba insólita, el sable ardiente tajaba y el báculo
de iniquidad y abusos punía? ¿No sabes de esa sábana de esparto que nos cubrió? Ay, muchacho del mundo, hijo de eso que llamas luz, lo que tocas no es, lo que tomas y lo que sufres, el pan y la agua o el fuego y el látigo, tampoco son. Lo que crees, lo real, es solo sombra. Todo aquello que crees que es reminiscencia. El silencio en la cueva no es más liviano, sino más lívido. Se acercó a mí, su manto blanco me pareció de oro y de aquellas sombras trabazón duradera y delicada. Y le dije, pero mira la herida, el rastro, la cicatriz, la hendidura. Es verdad, no son sombras, son reminiscencias. Tócalas. Ay, muchacho, tú eres de allí, del sur, como lo fue Tomás. Para creer necesitas la evidencia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Tú también eres del sur, de donde azul la mar y la tierra, lo que muda y aquello inalterable. De allí, en donde solo es aquello que se vive. Sí, señor adolescente, allí nací. Mas cuando reflexiono y busco la verdad del mundo, vengo a estos hondos, aquí, donde el universo, entre sombras, se desvanece. El segundo poema dice así: carne, el poema, y no razón. La razón se construye del mismo aire del que se pregunta por quedar sin duda, ya que el todo que el aire sostiene confunde y cambia de continuo sin pausa entre lo finito, que sí es lo que es verdaderamente y parece la verdad, y lo que dicen eterno, que seguro es entelequia, trampa y digresión. Y la carne solo pide otra, como las alondras al alzarse piden, para proseguir vivo, y más carne, esta para alimentarse por vivir. La razón tiene oscuros y celajes, pozos y albañales. La carne tiene sangre y empuje, fruición y quizá remordimientos, pero es cosa siempre álgida y valiente, amiga de pertenencias varias y ocultas. Razón y carne. La una, búsqueda del seso de los seres, del orden y la intelección del universo, de la justicia equinoxa.
y carne, ansiedad de no ser poco, de no pobre, no retricta, amiga del galope y la viñozca. Tú eres mi amiga, mi íntima, en los días de advientos y ayunos eclesiales. Cómo te deseaba, palpitante carne, mundo opaco. Gracias. Noche o deseo. En alguna mesa redonda se llegó a algunas conclusiones o algunas explicitaciones que están contenidas aquí y que los que tuvieron la dicha de estar en esa mesa redonda recordarán. Todo era noche o deseo. La noche íntegra, completa, lumínica, allí en lo alto. El deseo íntegro es también, pero más puro, más sanguíneo, más hiriente y fluido, terroso y corporal, más humano siempre que el intocable cielo, porque si el cielo es libre y cauto, el deseo era tentor, escorioso, sapo pulpo. Cuando al alto miraba, un impoluto vaivén del corazón alzaba el vuelo. Y era estático el mar, también el mundo, inmáculo, todo desde que la humana materia humana era. La noche no ha sido noche alguna vez. Mas si al deseo ponía el corazón y no a aquel cielo, el agua hirviente, anegadora, era toda mi sangre. Y si miraba piel y pezón, el Andes todo era eso así, aire y retama para la miel y el salto aéreo de aquella juventud. Mas, qué distinto me deseo ahora al que fue selvático, caverno, con lanza y carne cruda, sí, mas sin culpa ni falta. Esa falta y su culpa que regó el santo obispo en el jardín divino, el filo de su estola comido de betún y expurgado de chinches. ¿Quién no sabe que el lazo que une placer y culpa, gozo y falta, amor y Satanás, hecho fue por manos de episcopos, hepáticos y lívidos, envidiosos e histéricos, bilirrubínicos, biseilecus, gárrulos,
estrábicos, anacondos, fuleros. Así que yo, noche o deseo, o la carne terrena, o la estrella alta y pulcra, el astro lumínico, o lo terroso, impúdico. En esa duda humana nació el poeta que escogió a Satanás y los pecados. Este poema hace referencia pertenece a estados sombríos del corazón, como ha hecho referencia el que ha hablado de la cuestión, la compañera Bianchi. Los estados sombríos de los que hablaba Cartarescu en una novela que a mí me interesó mucho y que he vuelto a leerla para ver si redoblaba el interés y lo que ha hecho es perder el interés. Es decir, que esas cosas ocurren, ¿verdad? Pero cuando yo escribí esto, estaba intentando que esos estados sombríos del corazón, Cartarescu habla de estatuas negras. Uno de ellos era el pánico. Y hice este poema. Tánatos, dice la cabra, merodeando el majano, corneando la pasta de la tierra que a ella misma alimenta, el duro hueso del fruto que lame, más dura su lengua que la piedra. Fija la cabeza en ti. Ese animal de dos patas que mira a nada, que da un paso y luego otro y mueve como garras de mono las otras dos y nada toma. ¿Qué mira? ¿Y qué quiere? Su culo mondo, sus huesos planos, arriba, sin mamas, y esos labios lívidos y pigmeos, y ese poco respirar, y la hierba carnosa que atrás deja, y la tuba honda de su gemido cuando queda sola. ¿Por qué no trepa y sale de ese hoyo? ¿Por qué se hunde? ¿Por qué se hunde? La veo hundirse. Tánatos, le digo. Tánatos, le repito. Y solo me mira con asombro. Termino con la lectura de... ¿Vamos bien? ¿De tiempo? Sí. Termino con la lectura de 3 poemas de un libro para mí inédito y especialmente entrañable, que no quiero publicar como otros he intentado publicarlos como grupos, ¿no? Incluyendo la actividad de años, ¿no? Sino que quisiera publicarlo alguna vez exento, porque para mí tiene una significación muy, 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 muy especial.
muy especial, como escritor, como poeta, como persona, pero sobre todo como escritor. Es un homenaje a la figura de Góngora. Son 3 poemas de los cuales algunos pueden conocer uno, algunos de ustedes, los otros 2 no. El primero y el último me gustan, el segundo me gusta menos, pero también lo incluyo en la lectura, ¿no? El primero habla, inicia el libro se llama Góngora, respira, respira aún, como diciendo, no ha muerto, está todavía ahí, podemos revivirlo, podemos moverlo, podemos darle aire, podemos aprender todavía. Y naturalmente el libro empezaba el primer poema con la muerte de Góngora, para dar similitud a la vida de la que hablan los otros poemas, ¿verdad? Como diciéndole, aunque está vivo, yo ya sé que está muerto. Dice así: cuando entré, estaba todavía tintineando el jarrillo de latón que vuesa merced había tirado a la rinconada junto al velón. Estaba echado como un niño, con camisa blanca de lienzo y calzas de lana, sobre una cama de cordeles, a su vientre plegadas sus 2 piernas. También de lienzo, sus colchas le llegaban a sus labios. 2 pebetes de espriegos humeaban, pegados al ventanal. Olor a tomillos daban 3 velas al cabezal. Tenía 3 ventosas de vidrio, una de seca y de sajadas 2. Ya traían en sus bordes pellejo y carnes, sangre y los rastros del humor de sequedad. Sus 2 manos en sus puños sobre la almohada alzados. El físico dijo al irse, está espacto y postergado. Recen a María Santísima, la Madre que espera arriba, y a San Rafael Arcángel, plañidero del Dios Padre. No otra cosa que suspiros le quedan por entregarnos a su corazón doliente. Solo María Rodríguez, sirvienta de caridad, acunaba su cabeza buscando la voz perdida. Y de un murmullo de angustia trasladaba sus palabras. Oí decirle a su oído, llegó ese mozo, muchacho,
que dice sus mocedades, pero escucha con pasión. Un puño abajó don Góngora para alzarlo contra sombras. Vimos lucir entre dedos un argento brillerío. María puso su oído junto a aquella boca de espasmo. Abrió las uñas al puño que guardaba su secreto. Un guardamesí de mínimos rebordeado de plata. Se oyó un murmullo de intentos. Diz algunas palabras pocas que son consejas al mozo, que debe aprender dos cosas. La mayor belleza puede pacer en huertas de poco y contemplar a lo divino es no saber contemplar. El segundo poema, que me gusta más en su final que en su principio, dice así: todavía noche y mañana juntas, sin calzas, el mocasín a los aires, desnudo un pie sobre la tierra, el blusón ancho y carco, solo brillaba el rubí rutilante en su dedo reseco. Leonor, Leonor, madre mía, ingrávida y ascendida. La otra mano, sobria y temblorosa, sobre el apostadero del frailuco sillón, tonsas las uñas y filosas, estático, mirando casi ciego hacia la luz que verbera en el huerto. Vuesa merced pregunta cuando me ve en mí misma sombra por el huerto. ¿Y el tapial? Está por caer, don Góngora. Y el ciruelo perdió su apresto y donosuras. Me dice, un telón verde, tembloroso, son los árboles. Y el mundo, todo un espinel de negruras e incertidumbres. A la mañana ya íntegra, cuando cantan los verderoles y el zorzal, dices, no veo. La cabeza girada hacia el repecho ardido de almendrillos y avellanos. Y descendiendo ya esa luz de los soles en los cerros, levantando el rubí, señalas lo más lejos, allá donde mis ojos convierten todo en nada. Ahí está la mar. La siento, la mar, tan lejos. Más lejos todavía que la compasión, don Góngora. Esa de azúcar cande, de la que tampoco dieron a vuesa merced. Y si ahora cualquiera
el laúd tañe o la viola vuela, arriba, arriba, como la calandria alza, mirabas el flujo de la acequia un tiempo, calmo, calmo, y al cabo oí la voz de vuestra merced. Todo lo humano es parco y frágil, pero nada es más hermoso que lo humano. Y por último, el último poema dedicado a Góngora, al que le tengo especial cariño. Descanse vuestra merced, y si quiere acercarse al paso, usando tiempo mucho para espacio poco, a la capilla de San Bartolomé, salimos del brazo de la plazuela de la Trinidad, amenguamos por deanes, descansamos al entresijo fresco de los limoneros de San Felipe, y luego, por hacer espacio mucho en tiempo poco, quebramos por la calleja de Quero y ya estamos. Cabe la catedral, arcos de Entivo, color, grama tierra, y en las verduras del patio el verde tenor. Vuesa merced se asienta en la esquinada del banco más trasero y enjuto, y yo vuelvo a la reja, allá donde las feras del arrepentimiento y el homenaje, y enciendo luz de otro sol ya amanecido, uniendo vuestra unción a otras unciones, una bruma más que dos alzamos hacia los vanos humos de los otros. Allá, en la capilla absunta, está el arcón. Cabe al altar. Una bujía estática alumbra las cenizas. Allí no van sus ojos. Sí, a Bartolomé que alzado es al martirio. Mirad esa mirada de abandono y amor, me dice. Mirad la delicada largura de sus fuerzas y ese rojo traverso que no tiene rostro. Pobre Bartolomé, tan desnudado. Un roce es como un trueno en el recinto y un huracán cualquier gran menudencia. Le señalo el arcón, mi boca muy cerca de su oído. Ahí están tus cenizas, don Góngora. Él mira todavía el cuadro del Rivera, sus ojos casi ciegos. Me dice, don muchacho, mira tú, acércate y dime si de la mano del divino pintor un amarillo cadmio y pálido, tan bello como mínimo,
sigue alentando en el párpado del santo, del pobre ajusticiado. Me acerco y busco, y de seguida le miento. Sí, lo veo, es un punto, casi al aire, cadmio y cálido. Y él me dijo a lo bajo: ves, don muchacho, no todas las bellezas las devora el tiempo. Muchas gracias. Me pongo a su disposición para si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Y si no, hablo yo inmediatamente, no se preocupen. No se sientan obligados a hablar, por favor. Voy. ¿Tienes el portátil o cojo este? Me vas a tener que traducir lo que diga cada uno, porque yo no lo oigo con la mascarilla y todo eso, ¿vale? Yo quería, porque me siento verdaderamente conmovido, ¿no? por oír en la palabra de Rafael Altero algunos de los textos que he leído, y ahora ya veo que en parte sí están rehechos, están modificados. Es decir, que permanentemente Rafael está recomponiendo los poemas, permanentemente estás reescribiéndote y reescribiendo, porque reescribes a Góngora en ese libro. Introduces una visión, yo diría que completamente novedosa respecto al Góngora que nos está presentando la filología, que bueno, merece nuestro respeto, pero no es el non plus ultra. La filología nos enseña documentos nuevos sobre Góngora, algunos terribles, ¿no? Sobre Góngora y el inquisidor, pero ahí lo importante es que está la Huerta de los Marcos y está la capilla de San Bartolomé. No importa la cronología, no importa que la copia del martirio de San Bartolomé, no importa. Es decir, el poeta tiene la capacidad de moverse entre espacio, como no importaba entre espacio y tiempo, como no le importó a la de Góngora reinventar la figura del peregrino, reinventar el paisaje de la soledad. Y hay un verso que quería, Rafael, dedicarte a ti, y que une este ejercicio maravilloso, no quiero reducirlo todo, evidentemente hasta está el libro, sino al conjunto de tu lectura, oír la voz del poeta. Qué maravilla oír la voz del poeta. Y el comienzo de la soledad, pasos de un peregrino son errantes. Pasos de un peregrino. Los pasos por la tierra son los pasos peregrinos, pero al mismo tiempo el son es un son errante. Errante significa errante. En el momento en que el poeta dispone de la capacidad, de la posibilidad de cambiar el mundo, y Góngora
evidentemente también se reescribió continuamente. Pasos de un peregrino son hermanos. ¿Cuántos me he dicho versos, dulce musa? Pues ahí sí que Rafael, a la musa no viene por inclinación, tú has ido a buscarla. El Góngora del señor Inquisidor, el Góngora que vivía en aquella sociedad tan fea y que sufrió tanto en el mundo de la corte, ¿verdad? El mundo de la corte donde le prometían tantas cosas. Sin embargo, este Góngora es el Góngora de la huerta de los Marcos, el Góngora donde ideó la soledad, donde escribió probablemente también, o expresó en parte el Polifemo, una teoría que algunos vamos a abandonar. Rafael, de alguna manera, yo te quiero rendir el homenaje diciendo que con esos pasos peregrinos, tus pasos peregrinos, son erráticos, y son erráticos porque está errando, jugando entre el sentido de lo que está escrito y tu propia palabra. Nos has dado una gran versión y de alguna manera te querría homenajear desde lo que yo conozco menos mal, que es el siglo de oro, Rafael, y ahí sí que tendríamos que la tierra, el polvo, la nada, pero nos queda agua, nos queda ese Góngora que respira aún, respira gracias a tu fuerza. Así que, Rafael, magnífica, me corrobora la idea de que nada hay como escuchar al poeta poniendo voz a su propio poema. Tú has sabido ponerle también voz a los poemas, como lo digo. De alguna manera, digamos que sí, que Rafael Ballester durante este acto ha sido, para mí al menos, un Góngora de vivir. ¿Cómo? Muchas Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No, ¿qué voy a decir? Tengo nada que decir, nada más que gracias. Evidentemente exagerado y exagerado por el cariño, pero que me siento muy satisfecho de que Lara tenga esa valoración tan positiva de mis versos, ¿no? Y de estos versos dedicados a Góngora. Que me emocionan, claro, naturalmente. Bien. No. Como tú quieras, pues. No. Lo de la... A mí me gustaba una respuesta que alguna vez vi a... Todo bien, perfecto. Y la máquina se ha salvado. Lo digo por lo que están ahí. que en algún caso contesté a alguien que me preguntó ¿y cuál es la razón última por la que escribes? Es una pregunta que parece simple, pero para un escritor es como preguntarle por qué vives, ¿no? ¿Por qué? Pero que necesita una respuesta lo más luminosa posible, claro, lo más
lo más explicativa posible, ¿no? Y yo recuerdo que he dicho diversas cosas, desde la obviedad hasta más de una tontería, como es lógico, ¿no? Pero estaba satisfecho de una respuesta que una vez dije a esa situación, y la respuesta es porque me sentía obligado, y me siento obligado a dar lo mejor de mí a los demás. Yo estoy satisfecho de eso, porque lo mejor de mí, además de mi familia, claro, es mi poesía. No hay otra cosa que encuentre en mi vida que tenga más significado para mí que estos versos. Por tanto, ¿cómo no voy a corregirlo? ¿Cómo no voy a intentar que sean lo mejor posible? ¿Cómo no voy a intentar sentirme satisfecho de ellos cada vez que los paso, que los leo, que intento corregirlos, mejorarlos? ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces, no es una sorpresa. Yo comprendo, no solamente comprendo, sino aplaudo a aquellas personas que como actitud vital piensan que la poesía es un trueno, es un relámpago, es una inspiración momentánea, cálida, vulcónica, que se expresa casi de inmediato y que si tiene algún valor hay que mantenerla así, porque esa es la germinación natural de sus sentimientos. Y respeto, lo considero, no lo comparto en absoluto, pero naturalmente es una actitud. Y por tanto, ese no necesita, lo digo de verdad, ¿no? No necesita la modulación, el rigor, la exigencia, el preguntarse, ¿es posible decir lo mejor? Pero para mí eso es esencial, y lo ha sido toda mi vida, ¿no? Claro, hay momentos en la poesía, sobre todo en los primeros poemas que yo recuerdo cuando los escribía, que me parecía eso, ese resultado de vivir una cierta intensidad. Y el resultado son estos sentimientos que están expresados aquí. ¿Cómo voy a cambiarlo? ¿Por qué voy a cambiarlo? ¿Por qué voy a modularlo? ¿Por qué voy a mejorarlos? Si lo que voy a hacer es tergiversarlos, cambiarlos. No es una actitud romántica. No es o no tiene nada que ver con el romanticismo. En el romanticismo hay grandísimos poetas que estuvieron continuamente, aunque hablaran mucho de la inspiración, creo yo que no eran en absoluto de ese tipo de poemas, de poetas que he hablado, sino eran extraordinariamente modulantes de su propia poesía, aunque querían mantener en el ámbito de la emoción y de la intensidad el propio trabajo de modulación, naturalmente. Porque cuando uno tiene que modular el poema, naturalmente tiene que ponerse al nivel del poema inicial, por lo menos en esa intensidad emocional, ¿no? Pero cuando uno escoge una sola palabra, cuando yo me encontré con que el físico tenía que decir, este hombre se muere, Góngora se muere, el médico, que me lo imaginé cómo iba vestido, y estuve en la tentación de decir cómo estaba vestido, con la gorgonilla blanca, etcétera, y un sombrero francés.
Lo dejé porque me parecía que retardaba el momento impactante de decir se va a morir Góngora. Pero fue una opción que tuve, naturalmente. Yo, cuando escribo, he escrito algunas novelas ambientadas en el siglo XVI y XVII, naturalmente he tenido que comprar, que hacerme de libros de los vestidos, de la moda, de los zapatos, de los jubones, de los sombreros de la época, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XV. Hay libros especializados en eso. Y por tanto era fácil, entre comillas, buscar al médico pequeñito y redicho, que dice, se va a morir. Pero es una opción, pero la quitas por una razón emocional, porque la intensidad de la emoción se puede detener o encontrar un vericueto que no te interesa que exista en ese momento emocional. Por tanto, ¿pero qué dice para que se va a morir? Está expacto, escogí. No está muy enfermo, no está agónico. Ya respira con poquedad. No, esos eran medios. Pero es posible. Hay que tenerlos en cuenta, hay que ver qué es lo más cercano a tu campo emocional, pensando naturalmente en lo que pensamos todos los escritores o todos los poetas, ¿no? En un lector, no en muchos lectores, en un lector, en uno que en ese momento te está leyendo y le tienes que comunicar a él esa emoción tuya. Y vas podando, y vas limpiando y vas escogiendo. ¿Puedes escribir 8 versos más? Claro, y 20 más también. Y a lo mejor con cierta dignidad y desde luego con el mismo ritmo, porque eres dueño de ese ritmo y de esa música. ¿Cómo no podías escribir poesía si no eres dueño del ritmo y de la música, del lenguaje? ¿Cómo puedes escribir poesía si no lo eres? Eres dueño de eso. Llevas muchos años escribiendo y lo dominas, lo tienes, lo sabes. Y estás buscando no agrandar, sino empequeñecer para ampliar. Minimizar para hacer más grande. Es un juego también gongorino. Hacerlo intenso con lo poco. Hacerlo discursivo con lo mínimo. Hacer el comentario displicente y parco, pero muy lleno de fondo, de carga humana, de carga intelectual, de intenciones. Ese es el mensaje continuo, es el trabajo continuo de Góngora. Escribir de Góngora es aprender ese mecanismo tan difícil en la poesía. Y por tanto, claro, te has preparado, has leído las biografías, lo has leído muy bien a Góngora. Has comprado el inmenso arsenal de comentarios de sus sonetos, un libro de 800 páginas. Te lo has leído. Te lo has leído atento, porque cada vez que aprendías algo de Góngora, aprendías algo para ti. Pero estaba en el nivel de exigencia de saberlo todo, sabiendo que tenía que escogerlo poco. Es magnífico eso, ¿verdad? Esa es la primera generosidad del escritor. Sabe mucho, perdónenme ustedes, lo digo como, ya lo saben lo que quiero decir. Sabe mucho, pero dice poco. Porque sabe que en el decir poco tiene que irlo mucho. ¿Y eso cómo se consigue? Encontrando la palabra justa, el ritmo
justo y el equilibrio justo con relación a la estructura total del poema. Es mucho trabajo y más que debería ser. Pero usted es muy exigente. Me decían mis alumnos cuando yo les decía, tenéis que leer esto y esto, pero usted es muy exigente. ¿Cómo no? ¿Cómo voy a querer mucho si no soy muy exigente? Si no me quisiera a mí, podría ser exigente. Si quiero la poesía, sería posible no ser exigente. Si uno quiere escribir, se atreve a escribir unos poemas sobre Góngora imitándolo, no tiene que ser cauto, pero tiene que haber aprendido mucho y luego ser cauto para ser pequeño, cargado de significado. Ese es el juego. Por tanto, corregir hasta la última hora. Hay un verso que me gusta a mí mucho que me surgió hablando de esta idea. Que es no sé si es que terminé escribiéndolo en un poema o no, pero esta es la imagen. Yo quiero ser mar hasta la última ola. No riachuelo, océano hasta la última hora. Esa es mi voluntad. Sí, hombre, pero está usted ya un poco caduco, está usted casi experto. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Tienes más ganas de vivir intensamente. No defraudarte. Pero sobre todo, y termino con la idea, no empobrecerte. No empobrecerte. Lo más grande que tienes es que tus poemas no los hagas pobres, no los hagas chicos, no los hagas medrosos, no los hagas inoperantes, no los hagas fáciles, no los hagas livianos. Dale fuerza con tu vida, exígete lo máximo, lo más, no pares. Esa es la actitud. A pesar de todo, eso, y termino para darle la palabra a Jorge, el poema te sale mal. Y pobre, y tenue, y pálido, lívido, espacto. A pesar de eso. ¿Por qué? Porque uno no es de los grandes. Uno es de los pequeños, que quiere ser grande. Eso es así. Lo digo con absoluta sinceridad. Quiero ser grande, el más grande de todos. Hombre, un poquito menos que Góngora. Pero sé que no soy. Y precisamente, termino, ya definitivamente, precisamente porque sé que no soy, y es verdad que sé que no soy, pero que quiero ser, es por lo que me asombra durante estos 3 días oír hablar de Rafael Ballesteros como un poeta. Lo digo con toda sinceridad. Cada vez que oigo mi nombre, digo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo hay personas que están dedicando, como he dicho alguna vez, ¿no?, su esfuerzo, su atención sobre mi poesía? Lo digo con absoluta sinceridad. Julio. Lo que yo quería preguntarte, voy a ver si sé preguntarte para que
y yo contestarte. Eso es también un procedimiento en el momento de la creación, porque casi todos los textos dialógicos son diálogos contigo mismo. Claro. Pero ¿eso ocurre también en el proceso de la creación? ¿O no? No sé si consigo explicar. Sí. Cuando tú estás escribiendo el poema, ¿estás haciendo un proceso interno de dialogismo o no? Sí. Es decir, claro, muchas veces uno tiene el poema como entre nebulosas, ¿no? Está como creciendo, ¿no? Como haciéndose. Y eso me ocurre poco, pero ocurre. Me ocurre a mí, estoy hablando siempre de mí, claro. Normalmente se inicia con una imagen, lo he dicho en algún momento, ¿no? Con una imagen que está verbalizada. No es visual. No es visual. Nunca es visual. Si es visual, no hay poema, para mí. El inicio del poema es siempre un verso o una parte de un verso, el inicial. Y luego a lo mejor desaparece y se pierde, ¿no? Pero es el inicio del poema. Cuando el poema sigue su desarrollo, que es un proceso como he dicho, de selección continua, de selección continua, en algún momento esto que está dicho de esta manera, lo podría decir de esta otra, pero no para decirlo mejor, más eficientemente, sino para sentirlo, para expresarlo, para sentir la otra parte de este pensamiento, de esta imagen, de esta intensidad, de esta emoción. Y ahí nace inmediatamente el personaje, ¿no? De manera que muchas veces el poema ha discurrido sin necesidad del diálogo, pero muchas veces me gusta, o si lo parto desde la experiencia actual de la ancianidad, me encanta trasladarlo a qué sentiría yo ante eso teniendo 14 años, 15, 16, 17. Me encanta, porque me da el otro punto, el otro y me enternece, ¿no? Me enternece lo que yo sentiría recuerdo las intensidades aquellas, ¿no? Y cómo la intensidad esta se transfiere a un chico con 15 años o 16. O cómo esto se transfiere, esta creencia, esta idea germinal en mí, se le dice en el que no la cree, en el que la combate, el que no la desprecia incluso, porque ahí hay matices inmediatamente, ¿no? No solo son contradictorios, algunas veces son añadidos, ¿verdad? Ahora, como si bien sabes, porque te dejé los últimos poemas, ahora los dos personajes son
el bachiller, que siempre ha sido en mi poesía y en algunas obras teatrales que he hecho en verso y en algunos momentos de otras cosas, el bachiller es siempre el joven sabidor, el joven con fuerza, el joven seguro, el joven sensible, el joven amoroso, el joven dueño de la vida, el dueño apuesto, que se siente bien puesto en la vida, ¿no? Y me gusta mucho vividor, amador, cárnico, sanguino, con el aprendiz de Anacoreta, que es otro joven que ha escogido la cueva, la desnudez, el sacrificio, el ayuno y el látigo y la mortificación. El encuentro de los dos me parece por lo menos a mí, me produce una explosión de vivencia tremenda. Y más, en el último poema que estoy escribiendo, lo llevo a su culminación porque el poema empieza cuando el aprendiz de Anacoreta sale de la cueva, desnudo, se tapa con la mano izquierda sus genitales, señala al mundo con la otra mano y dice: voy a llamar al bachiller y le voy a decir que feliz soy, qué hermoso es el campo, qué bien me siento, qué puro me siento, qué cerca del cielo, de la perfección. Le voy a llamar, que venga el bachiller. Y el bachiller aparece inmediatamente después de una aventura amorosa que le ha durado toda la noche. Y dice: aquí estoy, con los labios llenos de amor todavía. ¿Qué quiere? ¿Qué dice? ¿Qué me vas a enseñar tú? Ese inicio, hay mucho que comer ahí, ¿verdad? Hay muchos, si se reflexiona, si no se cae en lo fácil, si no se cae en lo evidente, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se va en lo facilón, porque eso entonces no es arte, lo fácil no es arte nunca, o casi nunca. Por tanto, claro, al poner los dos, en ese momento, llega un momento en el poema, en el que se está cubriendo con las manos sus vergüenzas, ¿no? Está tan enfervorizado que alza también las manos y dice: el cielo, la tierra, los almendros, los pájaros, no oyes el jilguero, los zorzales, no ves los ángeles en el aire. Está desnudo, raquítico. Y el otro dice: ¿qué haces tú en la vida así? ¿Qué vas a hacer tú en la vida así? ¿Qué fuerzas te quedan? ¿Qué esperanzas puedes mantener si no tienes fuerzas? Vente a donde se ama, vente a la juventud, vente a la plaza del pueblo, donde la gente discurre y vive y los niños juegan y la vida es, no en esta cueva llena de betún y de látigos. Vente a la vida. El otro le contesta: lo que ustedes sabrán cuando termine el poema. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Sé y valoro el silencio con el que han escuchado los poemas y me han escuchado a mí. Lo valoro mucho, porque como he sido profesor de instituto, y he tenido 40 y tantos alumnos en 8 metros cuadrados, de 14 años, 15, 16, sé lo que es ser escuchado, ¿verdad? ¿Cómo se agradece eso? ¿Cómo se agradece eso? Les estoy
y quizás sea el momento de decir agradecido, estoy absolutamente agradecido a todos ustedes que han estado aquí, a todos los que han participado, los que han organizado esto. Y esto que ha pasado aquí está en mi corazón y estará en mi corazón. Y está también en mi literatura, ya, desde ya. Esta especie de fervor y de descubrimiento que hago me descubre a mí por medio de los demás. Eso como no puede estar en un poema, ¿verdad? Descubrirse uno por el otro. Eso tiene que estar en un poema necesariamente. De manera que dentro de poco seremos compañeros de poema. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.